8:22, después de haber escuchado al ministro de Economía y antes de oír también a algunos empresarios, damos la palabra a la señora Susan Quintanilla. Ella es presidenta del Comité de Lucha de Trabajadores de la Agroexportación de ICA. Muy buenos días y bienvenida a RPP, señora Quintanilla. Buenos días. Bueno, imaginamos que no están ustedes 100% satisfechos con el dictamen elaborado en la Comisión de Economía y que van a seguir de cerca el debate hoy en el Pleno. ¿Sobre qué puntos quisiera usted que se hagan modificaciones favorables a los intereses de los trabajadores que usted representa? Bueno, obviamente estamos en totalmente desacuerdo, nos sentimos humillados, vulnerados, absolutamente. Obviamente el primer punto es el salario. El salario, el sueldo mínimo no ha subido. Que no confunda a la opinión pública diciendo que el salario ha subido. Aquí se ha agregado un miserable bono que viene a hacerse 6 soles.20, cosa que el salario... Miserable bono de 20%, miserable bono de 20%. Cuidado, porque hay otros trabajadores que le escuchan que no tienen ese aumento. Si usted habla de miserable, no tienen eso en otros sectores. El problema es que nosotros realizamos un trabajo forzado, de alto riesgo y calificado. Y entonces es una burla que el Poder Ejecutivo sea la voz directa de las empresas y nos pongan un bono. Siquiera se vería una parte de conciencia si lo pondrían remunerativo. Este no es remunerativo, es un bono. Que el mínimo no subió, sigue siendo lo mismo, el método no cambió, sigue siendo lo mismo. Entonces, ¿de qué hablamos? ¿De qué aumento de sueldo hablamos? Señora Quintanilla, 20% más que cobran justamente por ese bono, un 20% que no es remunerativo por lo demás, ¿no? Por supuesto, y no afecta, no ayuda en nada a tu domicilio, tu asignación, tu CTS, tu gratificación, absolutamente nada. Señora Quintanilla, ¿cómo reacciona usted cuando escucha al ministro? Perdón, Carlos, adelante. Disculpe. Sí, hemos tenido aquí al ministro de Economía hace minutos, señora Quintanilla, y hablando acerca de la propuesta de los trabajadores, entendemos que ustedes tienen demandas justas, pero en el tema del salario y los sobrecostos, esto a la larga, si es que se acepta la propuesta que ustedes plantean, podría a la larga ser perjudicial para ustedes mismos, porque las empresas perderían solvencia y hasta desaparecerían. ¿Se han puesto ustedes a pensar en esa situación, en esa posibilidad con relación a las empresas? Nosotros nos hemos puesto a pensar, a investigar, a analizar y a sustentar justamente eso. Los expertos lo han expuesto en el pleno donde fuimos invitados y ahí está sustentado. Es absurdo ese temor o esa confusión que causen que las empresas van a quebrar. Esas empresas en un inicio fueron pequeñas empresas, medianas empresas, donde se les ha dado beneficios y crecieron. No solo por los beneficios, crecieron por subdimensionar el esfuerzo físico de un obrero. Ya crecieron, son empresas potenciales. Y a las empresas potenciales solamente se le pide compartir las utilidades. Del 100% de sus utilidades, quedan un 35% de sus utilidades. Estamos hablando de la ganancia, reparte con el pueblo. ¿Usted cree que alguien que gana va a dar una tajadita pequeña de su ganancia y va a ir a quiebra? No, pues es algo absurdo. ¿Qué cosa contesta usted al ministro, abundando en el sentido de la pregunta que le hizo Carlos Villarreal, cuando él explica que esos aumentos de 150%, como ustedes proponían, hubiera llevado a la quiebra de muchas empresas pequeñas que no pueden tener ese nivel de gasto? No, en este caso, las pequeñas empresas pagan un jornal de 50 soles para arriba. No confundamos diciendo que las pequeñas empresas son empresas conscientes. Es lamentable que aquellas empresas pequeñas no crezcan porque el Estado no les facilita, no porque el obrero sea una traba, sino el Estado no lo facilita, y las facilidades que ya se le dio a las empresas cuando en un momento eran medianas empresas, esas facilidades ya que se direccionen a esas pequeñas empresas.
En estos tiempos se han agarrado en publicidades que las pequeñas empresas van a ir en quiebra, y esa misma publicidad y ese mismo entender dio las empresas y el Poder Ejecutivo, el Estado en general. Entonces, me pregunto, tanto lamento, preocupación e interés de las pequeñas empresas, ¿qué hizo la empresa? ¿Qué hace ahora esta nueva ley? ¿Los ampara? ¿Buscaron una solución en esa pequeña empresa? Entonces no hablemos de hipocresías y de confusión solamente a la población. Que trabaje el Poder Ejecutivo y que respalde a esas empresas pequeñas para que tengamos más empresas en el Perú, y esas pequeñas empresas sean empresas medianas y grandes. Y ese es su trabajo del Poder Ejecutivo. No es abogar por las empresas grandes y aplastar al obrero. Que haga bien su trabajo. Señora Quintanilla, si el dictamen es aprobado tal y como está, ¿qué van a hacer los trabajadores? ¿Qué acciones van a tomar? ¿Volverán con el bloqueo de las vías? No, no se va a bloquear las vías, pero supuestamente están provocándolos, están dando carta blanca para que la empresa, esta vez con una ley dibujada de distinto nombre, digamos, que vuelva a hacer lo mismo. Por eso le pregunto, si la ley es aprobada tal y como está, ¿vuelven ustedes con esas medidas de protesta? ¿Bloqueo de las vías, en concreto? No, bloqueo de las vías le dije que no y le vuelvo a decir que no. ¿No lo van a hacer? Seguir obviamente en pie de lucha, en huelga sin. Señora, una última pregunta de mi parte. Usted está reprochando al gobierno a través del ministro de Economía de haber actuado como representante de los empresarios, pero en realidad estamos ante un dictamen elaborado por los partidos políticos que tienen representación parlamentaria gracias a nuestro voto. Quien ha elaborado este dictamen sobre qué hay que pronunciarse hoy no es el Ejecutivo. Ha tenido su palabra de la misma manera que ustedes, trabajadores, pero son los congresistas, los partidos que hemos elegido. Usted habrá votado también y tendrá sus representantes en el Congreso. Es cierto, es lamentable que los representantes en este momento, en realidad, ellos se encuentran en una disputa, en una pelea por tener, yo creo que un presidente congresista y no sé cuáles sus problemas, que en medio hemos caído nosotros y no somos favorecidos de ninguna manera. No es escuchado. El Poder Legislativo se debe a su pueblo y debe velar por el interés y la tranquilidad de su pueblo, por hacer respetar sus derechos de su pueblo, pero es lamentable que en este tiempo vivamos donde quienes deben velar por nosotros más bien nos machacan o nos pisan de alguna manera, nos callan y nos someten a estas grandes empresas, dándole facultad para que ellas también hagan lo que quieran con nosotros. Bueno, muchas gracias, señora Susan Quintanilla. Hemos escuchado su punto de vista. Veremos entonces cómo discurre el debate y el voto que tendrá lugar hoy en el Congreso a partir de las 9 de la mañana, Carlos. Fernando, muy concreto nada más. Importante lo que ha dicho la señora Quintanilla, ¿no? Y esto en aras de la tranquilidad, ¿no? Y fuera del conflicto social. Si no se aprueba la medida, o mejor dicho, si se aprueba tal y como está, entonces no van a bloquear las vías, van a seguir con su medida de protesta. Creo que esto hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Para ver qué es lo que ocurre después del Pleno. Muy bien, nos vamos a una pausa y retomamos después de ella ampliación de noticias.